Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral que contempla la ley en Colombia? Hablemos de las distintas modalidades que la ley, que es la ley 1010 del 2006, nos ha hablado sobre el acoso laboral. Recordemos que el acoso laboral se trata de unas conductas que son persistentes, que son demostrables, que maltratan al trabajador, que lo hostigan, que buscan que el trabajador se aburra y demás. Estas conductas, como lo mencioné, están establecidas en la ley 1010 del 2006. En esa ley, en su artículo, discúlpenme un segundo, su artículo segundo, nos da unas modalidades como para que nosotros tengamos la generalidad de lo que es el acoso laboral en Colombia o cómo se puede dar este acoso laboral. ¿Sí? Entonces, la primera modalidad que nos habla la norma es el maltrato laboral. ¿Sí? Maltrato laboral entiéndase como actos de violencia, ¿sí? O expresiones verbales que afecten física, emocional o moralmente al trabajador. ¿Sí? Obviamente golpes, el empleador en ningún momento, en ninguna circunstancia está autorizado a golpear al trabajador. Él puede tener su facultad de subordinación, pero jamás esa subordinación estará relacionada con expresiones de violencia física, ni mucho menos verbales. Un empleador no puede gritar al trabajador, gritarle groserías al trabajador o tratarlo de forma peyorativa o afectar la dignidad del trabajador con sus palabras o con sus actos. Si eso se llega a dar, entonces estamos ante la modalidad del acoso laboral denominada maltrato laboral. Ah, y también se me olvidaba una importante, el tema del acoso sexual, que también está dentro, obviamente, dentro de las modalidades de acoso laboral y eso es maltrato laboral también. Otra modalidad del acoso es la persecución laboral, ¿sí? ¿Qué es la persecución laboral? Es cuando el empleador empieza a hacer actos, digamos que son persistentes y que nos permiten a nosotros, o mejor, al juez, porque los jueces son los que finalmente determinan, o el inspector de trabajo, permiten ver que este empleador está haciendo una serie de acciones buscando que este trabajador renuncie, ¿sí? Cosas que digamos que pueden ser inicialmente como indicios, pero que luego si las unimos todas, pues podemos tener una gran conclusión y es que el empleador está haciendo todo lo posible para que este trabajador se vaya. ¿Sí? Los empleadores no pueden hacer eso. Conozco que hay muchos empleadores que tienen esto como una costumbre, que cuando no quieren que sus trabajadores estén en la empresa, entonces los empiezan, como dicen popularmente, a aburrirlos. Eso es un acto de acoso laboral. Y si el trabajador tiene la forma de demostrarlo, porque es que resulta que el trabajador estaba en un cargo directivo, realizaba ciertas actividades y digamos que estaba bien y de un momento a otro, porque ya pasó alguna cosa, entonces lo bajan a un cargo menor y entonces lo aíslan de todos los demás compañeros y entonces lo excluyen de las reuniones y entonces hablan mal de él y entonces hacen una serie de actos para que éste decida renunciar. Eso es un acto de persecución laboral. ¿Sí? Ojo, persecución laboral no es que mi empleador me esté poniendo memos por llegar tarde varias veces, porque yo estoy cometiendo la falta. Aquí estamos hablando de cosas que son desproporcionadas y que no tienen nada que ver con ningún incumplimiento o que no tienen nada que ver, digamos, como tal con una sanción o con algo que el trabajador esté realizando, ¿listo? También esa persecución laboral también se refiere a la descalificación en reuniones del trabajador, la carga excesiva de trabajo, desproporcionada, cambios permanentes en el horario, ¿sí? Todo esto buscando la desmotivación del trabajador. Otra modalidad, perdón, es la discriminación laboral y es cuando el empleador empieza a hacer, digamos, tratos diferenciados, injustificados entre sus trabajadores, ¿sí? Obviamente hay ciertas situaciones de discriminación positiva en donde tiene que, digamos, igual para iguales, desigual para desiguales, pero
digamos que tienen que ser cosas razonadas. Yo no puedo sencillamente porque es que esta persona pertenece a un partido político o apoya a un candidato, entonces a él no le vamos a dar el bono por ese hecho, o a él no lo vamos a ascender, o a él lo vamos a excluir de las reuniones, o vamos a hablar mal de él. Todo eso son actos de discriminación. Recuerden, empleadores, que ustedes tienen que respetar los pensamientos de sus trabajadores, de, digamos, políticos, de religión, el género, ¿sí? También tiene que haber una igualdad respecto a la raza, respecto a las edades de los trabajadores, al origen familiar, al origen nacional, ¿sí? Todo eso el empleador debe protegerlo porque es su obligación. Otra modalidad que puede presentarse acoso laboral es el entorpecimiento laboral, que se trata de que el empleador hace acciones buscando como obstaculizar al trabajador para que éste incumpla con lo que está haciendo, como para que él quede como el que no está cumpliendo con sus labores y tener de alguna forma una justa causa o aburrir al trabajador. Eso es otra modalidad, que es el entorpecimiento. Entonces lo obstaculiza para que no pueda cumplir sus labores o hacerlas más graves las labores o retardarlas. Cuando le oculta insumos materiales, le oculta documentos, no le da la información que tiene que darle. También otra modalidad es la inequidad laboral, que es cuando hay un menosprecio hacia un trabajador. Esta está muy relacionada con la discriminación, pero esta habla más relacionada con el tema de funciones. Y finalmente está la modalidad de desprotección laboral, que se trata cuando el empleador, digamos, de forma consciente, pone en riesgo al trabajador, ¿sí? No le da los elementos de protección personal, digamos, de forma así, dejándolo en completa desprotección al trabajador. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son las modalidades de acoso laboral. Estas las van a encontrar en el artículo 2 de la Ley 1010 del 2006.